Ya estás muy grande para empezar de nuevo, anunció mi hermana Karen durante la cena de mi cumpleaños número 42, con esa condescendencia tan particular de alguien que alcanzó su punto máximo a los 25 y resiente a cualquiera que siga avanzando. Deja la medicina a los verdaderos profesionales. Eres recepcionista, Diana. Y eso está bien. No todo el mundo está hecho para más. Mis padres asintieron, mientras mi cuñado sonreía con burla detrás de su copa de vino. Todos compartían la cómoda creencia de que los sueños tienen fecha de caducidad, y que los míos ya habían expirado hace mucho. Esa noche no dije nada. Solo sonreí y levanté los platos, porque ya había enviado mi solicitud a la Facultad de Medicina, ya había sido aceptada de manera provisional y ya había puesto en marcha una década de trabajo que terminaría conmigo de pie frente al pecho abierto de mi padre en un quirófano, cuando el cirujano jefe se girara hacia mí y dijera las palabras que tardé 10 años en ganar. Doctora Abbott, es su paciente. ¿Cuál es su decisión? Se rieron cuando dije que me convertiría en doctora. La semana pasada, salvé la vida de nuestro padre. Déjame contarte sobre la década que hubo entre la burla y el milagro. Fui recepcionista en una clínica de cardiología durante 15 años. No era un mal trabajo, sueldo estable, horarios razonables y un asiento en primera fila para ver el mundo de la medicina, sin la responsabilidad de ejercerla. Agendaba citas, tramitaba seguros y veía pasar a los doctores todos los días haciendo un trabajo que realmente importaba. Quería ser doctora desde los 12 años. Pero la vida se interpuso, embarazo adolescente, maternidad en solitario y la dura realidad económica que hacía que la escuela de medicina pareciera tan lejana como la luna. A los 40, ya había criado a mi hijo hasta la adultez, pagado mis deudas y me encontré con algo que nunca había tenido antes, tiempo. Y ahorros. Y la aterradora certeza de que, si no lo intentaba ahora, no lo haría nunca. La decisión de aplicar llegó después de ver trabajar al doctor Nathaniel Okonkwo. Era un cirujano cardíaco que a veces consultaba en nuestra clínica, brillante, sereno, el tipo de médico que hacía que las situaciones imposibles parecieran manejables. Lo vi explicarle un bypass a una familia aterrorizada, traduciendo la complejidad en comprensión con una paciencia que rara vez había visto. ¿Por qué decidió ser doctor? Le pregunté una vez, después de un caso particularmente difícil. Porque quería ser la persona que pudiera ayudar cuando nadie más podía, me miró directamente. ¿Por qué preguntas? Estoy pensando en entrar a la escuela de medicina. No se rió. No me desestimó. Solo asintió. No es demasiado tarde. Si lo quieres lo suficiente, vas a encontrar la forma. Apliqué la semana siguiente. La carta de aceptación llegó el día de mi cumpleaños número 42. Admisión provisional a una escuela de medicina con un programa diseñado para estudiantes no tradicionales. 4 años de clases, 4 años de residencia, el camino completo que todos asumían que era solo para jóvenes de veintitantos. La reacción de mi familia fue exactamente la que esperaba. Karen se burló durante la cena. Mis padres se mostraron preocupados. ¿No creía que estaba siendo poco realista? Mi cuñado hizo chistes sobre jugar a ser doctora. Solo mi hijo, Marcus, me apoyó sin reservas. Has querido esto toda mi vida, mamá. Lo dejaste de lado para criarme. Ahora te toca a ti. Tenía 23 años y estaba empezando su propia carrera. Entendía el sacrificio porque me había visto hacerlo durante 2 décadas. Va a ser difícil, le advertí. Criarme sola también lo fue. Tú eres buena para lo difícil. La escuela de medicina a los 42 fue tan dura como todos lo predijeron. Las materias eran brutales: anatomía, bioquímica, patología, farmacología. Temas que desafiaban a mentes de la mitad de mi edad, absorbidos por estudiantes que no tenían otra cosa que hacer más que estudiar. Yo tenía cuentas que pagar, trabajos de medio tiempo, y el cansancio particular de la mediana edad compitiendo con la energía inagotable de la juventud. Pero también tenía algo que los más jóvenes no: 20 años viendo cómo funciona realmente la medicina. Entendía el flujo de pacientes, las pesadillas de los seguros y las realidades administrativas que los libros nunca mencionan. Sabía lo que los doctores realmente hacían porque había estado organizando sus vidas durante 15 años. Me gradué en el tercio superior de mi generación. No en el primer lugar. Nunca fui la más brillante del salón. Pero siempre fui la más determinada. La residencia fue peor. Residencia quirúrgica, específicamente. Elegí cirugía cardíaca, la especialidad que me había inspirado, sabiendo que era uno de los caminos más exigentes de la medicina. Semanas de 80 horas. Guardias nocturnas.
La constante conciencia de que los errores cuestan vidas. Una jerarquía que coloca a los residentes en el fondo, absorbiendo castigos y agotamiento hasta que se quiebran o salen convertidos en cirujanos. Tenía 50 años cuando terminé. 50 años. 10 años después de que mi familia se riera. De pie en el pasillo de un hospital, con un puesto como médico adscrito en un centro médico importante y una especialidad en intervención coronaria. Karen nunca se disculpó. Mis padres expresaron sorpresa, pero seguían tratando mi carrera como algo ligeramente irreal, como si ser doctora fuera un pasatiempo que encontré por accidente y no algo por lo que sacrifiqué una década. Dejé de esperar su reconocimiento. Tenía pacientes que me necesitaban. El infarto de mi padre ocurrió un martes. Tenía 72 años, con 30 años de hipertensión mal controlada y toda una vida de terquedad para ir al médico. Cuando llegó a urgencias, el daño ya era grave, 3 arterias bloqueadas, función comprometida, un cuadro que requería cirugía inmediata. Por coincidencia, o destino, lo llevaron a mi hospital. Cuando recibí el aviso, ya lo estaban preparando para una cirugía de bypass de emergencia. Corrí al quirófano, aún procesando la información, con mi entrenamiento profesional chocando contra el terror primitivo de una hija a punto de perder a su padre. El doctor Samuel Thornton, jefe de cirugía cardíaca, me encontró en el pasillo. «Tu padre», dijo simplemente. «¿Estás en condiciones de entrar a cirugía?» «Sí». «¿Estás segura?» «No hay vergüenza en dar un paso atrás. Es familia. También es un paciente que necesita al mejor equipo disponible. Y yo soy parte de ese equipo». Thornton me observó durante un largo momento. Luego asintió. «Entra. Pero si en cualquier momento necesitas salir, lo haces. Sin preguntas». 72 grados para el equipo, el tipo de ambiente clínico que elimina todo excepto el trabajo que se tiene delante. Mi padre yacía sobre la mesa, anestesiado, con el pecho preparado para la incisión que salvaría, o no, su vida. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Más frágil que el hombre que había descartado mis sueños durante una década. Aparté ese pensamiento. No era mi padre el que estaba sobre esa mesa. Era un paciente. Un corazón que necesitaba reparación. La cirugía comenzó. El primer injerto se realizó sin complicaciones. La arteria mamaria interna izquierda fue redirigida para evitar la obstrucción de la arteria descendente anterior. Procedimiento estándar, ejecutado con precisión. El flujo sanguíneo volvió al músculo dañado. El segundo injerto fue más complicado. La arteria circunfleja estaba mucho más comprometida de lo que sugerían las imágenes. El doctor Thornton trabajaba con cuidado, pero el tejido era frágil y el tiempo jugaba en nuestra contra. «Sangrado en el sitio de la anastomosis», anunció la enfermera quirúrgica. Thornton maldijo en voz baja. «Necesito otro ángulo. Diana, ¿puedes identificar el origen?» Ajusté mi posición, usando herramientas que me había tomado 10 años dominar. El sangrado provenía de un desgarro en la pared del vaso, pequeño, pero peligroso si no se trataba de inmediato. «Ya lo veo. Abulsión parcial, unos 3 milímetros. Es reparable si logramos hemostasia. ¿Qué recomiendas?» Este era el momento. En cirugía cardíaca, las decisiones se toman en segundos. Dudar cuesta vidas. La jerarquía existe por una razón. Los cirujanos con más experiencia toman decisiones que otros ejecutan. Pero Thornton me estaba preguntando a mí. Reconociendo que desde mi posición veía lo que él no, que mi ángulo le daba información que necesitaba. Sutura con parche, Prolene 5-0. Refuerza la pared posterior antes de completar la anastomosis. Lo consideró por una fracción de segundo. «De acuerdo. Hazlo». Tomé la sutura. La coloqué con precisión. Observé cómo el sangrado se detenía. «Excelente trabajo, doctora Abbott. Complete la anastomosis». Lo hice. El tercer injerto fue completamente mío. Thornton dio un paso atrás, supervisando pero sin dirigir. «Doctora Abbott, es su paciente. ¿Cuál es la decisión?» Las palabras que me había tomado 10 años ganar. Pronunciadas sobre el corazón abierto de mi padre, en un quirófano lleno de personas que no sabían nada del camino que me había llevado hasta ahí. Injerto de vena safena a la arteria coronaria derecha. Procedimiento estándar, con especial atención a la anastomosis distal por la fragilidad del tejido observada. Proceda. Procedí. La cirugía duró 6 horas. 3 injertos completados. Función cardíaca restablecida. El daño del infarto había sido considerable, pero la intervención fue un éxito. Mi padre viviría.
Cuando cerramos el tórax, mis manos estaban firmes. Lo habían estado todo el tiempo, entrenadas durante 10 años para separar la emoción de la ejecución. Pero al salir del quirófano, la emoción llegó. Encontré un almacén vacío de suministros y lloré durante 10 minutos. Terror, alivio, agotamiento, y algo más. Tal vez reivindicación. O la satisfacción particular de haberme convertido exactamente en lo que todos dijeron que no podía ser. Mi padre despertó 2 días después. Yo estaba ahí cuando abrió los ojos, aunque ya no llevaba la bata quirúrgica sino ropa normal. No sabía que yo lo había operado. No sabía que su hija había colocado los injertos que lo mantenían con vida. ¿Dónde estoy? En el hospital. Tuviste un infarto. Te hicieron una cirugía de bypass de emergencia. Procesó la información lentamente. ¿Estoy bien? Vas a estar bien. La cirugía fue un éxito. ¿Quién la hizo? ¿Quién me operó? Dudé. Un equipo. El doctor Thornton fue el cirujano principal. ¿Y tú? ¿No estabas? Fui parte del equipo, papá. Yo hice uno de los injertos. Me miró fijamente. De verdad me miró, como si fuera la primera vez en años. ¿Tú me operaste? Ayudé a salvarte la vida. Sí. El silencio se alargó. No pensé, cuando dijiste que querías ser doctora, no creí que realmente. Lo sé. Ninguno de ustedes lo creyó. Guardó silencio un largo momento. Luego, lentamente, las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro curtido. Lo siento. Por no creer. Por dejar que Karen, por todo. ¿Estás vivo, papá? Eso es lo que importa ahora. ¿De verdad? Trabajaste tan duro y nosotros solo. No lo hice por su aprobación. Lo hice porque quería ser la persona que pudiera ayudar cuando nadie más pudiera. Hice una pausa, recordando las palabras del doctor Okonkwo 10 años atrás. Hoy fui esa persona. Para ti. Karen vino a visitarlo al día siguiente. Ya lo sabía para entonces. Las enfermeras habían mencionado mi participación y el resto lo hizo el boca a boca familiar. Mi hermana entró al cuarto del hospital con una expresión que nunca le había visto, incertidumbre. Diana. Karen. Dijeron que tú, que estuviste en la cirugía. Realicé uno de los injertos. El doctor Thornton supervisó. Pero tú solo eres, se detuvo, quizá dándose cuenta de cómo terminaba esa frase. ¿Solo una recepcionista? ¿Demasiado vieja? ¿Alguien que debía dejar la medicina a los verdaderos profesionales? No tuvo respuesta. Soy cirujana cardíaca, Karen. Desde hace 2 años. Certificada, publicada, respetada por personas que realmente entienden lo que este trabajo exige. Miré a nuestro padre, aún recuperándose, vivo gracias a habilidades que me tomó una década desarrollar. Puedes disculparte o no. No cambia lo que construí. Y no cambia lo que hice por papá. La disculpa llegó 2 semanas después. No fue un momento dramático. Solo Karen en mi departamento, incómoda, admitiendo que se había equivocado. Tenía celos, dijo al final. Estabas haciendo algo que yo nunca tuve el valor de intentar. Para sentirme mejor, te hice sentir más pequeña. Lo sé. Lo siento. Eso también lo sé. No nos volvimos cercanas. Demasiada historia, demasiadas heridas. Pero fuimos honestas, y eso ya era algo. Mi padre se recuperó por completo. Los injertos resistieron. Su función cardíaca mejoró. Empezó el proceso lento de rehabilitación, cambios de estilo de vida y la aceptación de que la mortalidad es real y que la medicina le había dado tiempo prestado. Ahora se lo cuenta a todo el mundo. Mi hija me salvó la vida, dice a quien quiera escucharlo. Es cirujana cardíaca. Empezó la escuela de medicina a los 42. El orgullo es real, aunque tardío. Lo acepto como es. Ahora tengo 53 años. He realizado más de 300 cirugías cardíacas. Enseño a residentes que me recuerdan a mi yo más joven, decididos, agotados, impulsados por algo más profundo que la ambición. Cuando conozco a estudiantes no tradicionales, personas que consideran la escuela de medicina en sus 30 o 40, les digo la verdad. Es más difícil de lo que imaginas. Es más largo de lo que quieres. Cuesta cosas que no esperabas perder. Pero no es imposible. Nada es imposible para alguien dispuesto a trabajar el tiempo suficiente. Se rieron cuando dije que sería doctora. Se equivocaron. La semana pasada estuve de pie frente al corazón de mi padre y tomé la decisión que le salvó la vida. 10 años de sacrificio. 10 años de dudas. 10 años convirtiéndome en alguien que todos dijeron que no podía ser. Valió cada segundo.